Ahí está. Bienvenido nuestro hermano Juan. Buen día. Que Dios les bendiga. Invito a que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios, gracias porque podemos estar en tu presencia. Nos hace bien estar en tu presencia. Nosotros queremos estar en tu presencia, Señor. Nos hace bien estar aquí, nos hace bien quedarnos quietos, nos hace bien saber que vos querés hablarnos. A vos te gustaba, Señor, que tus discípulos se queden quietos y que puedan escucharte. A vos te hacía bien, Señor, que cuando estabas aquí en la tierra, tus discípulos te obedezcan, te lleven el apunte. Por eso nosotros, Señor, queremos hacer lo mismo, acercarnos a tu presencia. Y en tu presencia, Señor, seguramente vos tenés mucho para decirnos. Por eso es que pedimos tu bendición. Háblanos en esta mañana, Señor. Pedimos que tu palabra, que es viva y que no tiene época, es vigente, continuamente nos hace bien, nos hable en esta mañana y podamos llevar una lección práctica a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por permitirme este espacio para poder compartir la palabra de Dios. Como ya fue anunciado, venimos de Argentina, del norte argentino. Argentina es grande, tiene una extensión bastante amplia. De longitud, en ruta hay aproximadamente unos 6.000 a 7.000 kilómetros de punta a punta desde el Pórtico Norte hasta la ciudad más austral, ahí en Ushuaia, ahí de ruta 6.000 kilómetros aproximadamente. Y nosotros estamos en la parte norte, centro norte. Algunos hermanos han podido disfrutar del clima benigno de 45 grados en enero, 47, 48. José Luis, esposo de Sara, desea con ansias ir a visitarnos en enero, febrero y disfrutar de las tormentas que ahí hay cuando llueve. Nuestro hermano Lalo Torres también nos estuvo visitando, gracias. Vengo con mi esposa Ruti. Tenemos 3 hijos, por la gracia del Señor, ya grandes, adultos, y servimos en la iglesia allí en Frías desde el siglo pasado, siglo XIX, y podemos estar sirviendo al Señor en nuestra ciudad. La iglesia se llama, parecida al Centro Bíblico Trujillo, Centro Bíblico Crecer, y no podría pararme en este púlpito sin el permiso de la iglesia, y entonces traigo los saludos de la iglesia a la cual me brinda este espacio y me da el permiso para poder compartir la palabra, y envían calurosos saludos, no por la temperatura, sino por el amor en Cristo, y nos hace bien compartir este espacio. Pero tampoco podría estar aquí parado sin que el Señor me habilite para poder abrir su santo libro y poder hablar. Así que eso vamos a hacer en esta mañana, hermanos. Muchas gracias por brindarme este espacio. Lo que vamos a hacer es acercarnos al último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Todavía no lo busquen. Enseguida lo vamos a leer. Ustedes seguramente tienen alguna versión que va a ser distinta a la que voy a leer en esta mañana con toda la intención. La versión que vamos a leer es la Nueva Traducción Viviente y va a estar proyectada la lectura. Y vamos a tratar de encontrar en este último capítulo 7 fotos, 7 imágenes que nos tiene que servir para nuestra vida práctica respecto del último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Seguramente la mayoría de los presentes lo tienen ya estudiado a todo el libro de Hechos de los Apóstoles, así que no va a ser nada nuevo escuchar, pero sí recordar o sí escuchar a un argentino con una forma de hablar distinta. Y entre paréntesis, pido disculpas por los términos que quizás use
y que no lo entiendan del todo bien, así que voy a pedir a mi hermana Sara, que es la local en este caso, me ayude. Eso no se entiende, hermano, aclárelo para que todos podamos estar sabiendo qué estoy queriendo decir, para no decir nada que esté fuera de lugar. Y entonces, anticipadamente pido disculpas si hay alguna palabra que no la usan aquí. Bueno, a lo largo del libro vemos cómo el Evangelio se tiene que seguir expandiendo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y allí Antioquía, y el Evangelio llega a Roma, y el Evangelio se expande hasta todas las ciudades más influyentes del mundo oriental en esa época. Pero además vemos en Hechos de los Apóstoles los milagros más sorprendentes de héroes, mártires, para nosotros héroes en la fe, ¿no? Allí Pedro, Esteban, Jacobo, Bernabé, Pablo. Gracias, hermano, muchas gracias. Y también vemos cómo el Señor se encarga de usar a personas comunes, como vos, como yo, personas de carne y hueso, personas que pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser niños, adultos, comerciantes, líderes de iglesia, gentiles, judíos. Y entonces allí tranquilamente el libro se podría llamar Hechos del Espíritu Santo para el inicio de la iglesia. Y bueno, ya han pasado siglos y muchos héroes anónimos siguen llevando la palabra de Dios. Y muchos mártires anónimos siguen muriendo por Cristo hasta el día de hoy. Y entonces el Evangelio tiene que seguir siendo esparcido, mis hermanos. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y el mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Y nosotros somos los encargados de llevar esa palabra. Y ese mensaje que fue transmitido y fue esparcido desde esa zona, llegó un día a la antigua Inglaterra, y de la antigua Inglaterra llegó un hermano de apellido Thompson, y también llegó a Perú como llegó a Argentina, y con él la palabra de Dios, y entonces el Evangelio llegó a nuestros mayores, y algún día vos escuchaste la palabra de Dios, usted escuchó la palabra de Dios, y ese Evangelio llegó a tu vida y transformó tu vida, y hizo una nueva persona, y entonces vos sos el encargado, tú eres el encargado de llevar esa palabra a otras latitudes. ¿Amén? Y esa es nuestra misión, sigue siendo nuestra misión. Bueno, que el Señor nos siga impulsando, hermanos, impulsando a llevar la palabra de Dios donde Cristo aún no es conocido. Si vamos directamente al capítulo que nos toca, antes de leer el capítulo 28, quisiera que recordemos qué sucede en los capítulos anteriores. Y entonces allí en los capítulos anteriores recordamos que Pablo y otros presos son trasladados desde Cesarea y van a Roma porque tienen que ser juzgados allí por el César. Y en ese traslado, en barco y un poco en barco y un poco en carros, esta gente, más de 200 personas, son trasladadas por un militar de nombre Julio, y él entonces está a cargo de todo este contingente de presidiarios, de presos. Y allí por el capítulo 27, versículo 10, en un puerto llamado Buenos Puertos, Pablo da un buen consejo, y entonces leamos 27:10, dice la palabra de Dios. Y les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Señores, les doy un consejo. No avancemos. Estamos en el invierno, la tormenta está frente a nosotros. Quedémonos aquí, en Buenos Puertos. Aunque, bueno, dice la palabra de Dios que no era un lugar tranquilo, no era un lugar lindo para quedarse, pero era preferible quedarse a embarcarse hacia la nada y con el riesgo, como dice ahí el apóstol. Entonces, Pablo da un buen consejo. Escúchenme el consejo. Consejo no es oído, es minimizado, es despreciado ese consejo. Y sucede lo que
se veía venir una tormenta que dura más de 15 días, lo dice ahí, lo relata el capítulo 27. No tengo tiempo para relatar todo lo que sucede en esa tormenta, ustedes ya también quizás lo saben a este episodio. El asunto es que después de 15 días de tormenta, 15 días en que el barco no se quedó quieto, 15 días en que iban y venían. Ustedes son gente que conocen esto porque viven en una costa. Allí en Santiago del Estero tenemos el único río y está seco años. Es una zona muy seca la nuestra, no tenemos idea, pero ustedes sí conocen el mar. Y conocen las inclemencias del mar y conocen el idioma del mar. Y conocen lo traicionero que es el mar. Y cuando una tormenta no para, y el único dueño de la tormenta es el viento y las olas, y él hace lo que quiere con los navíos. Y esto sucedió 15 días, no un día, 15 días. 15 días en los que relata el capítulo 27, ni siquiera los mismos marineros no podían ni comer, ni dormir. Yo le pido por favor que no se quede quieto, se transporte a ese episodio. Vaya conmigo, nos metamos en una experiencia de inmersión allí y nos pongamos una imagen aquí en nuestra cabeza y estemos con ellos. Imagínense lo que sucedió durante esos días allí, en donde no se sabía si era de día, si era de noche, no se sabía qué teníamos que hacer, que las cosas se nos vienen encima, que estamos mareados, algunos descompuestos. 15 días. 15 días que no comieron, que no durmieron. Un día sin comer, un peruano se muere. Los peruanos comen mucho. Yo me voy a volver con muchos kilos de más, porque donde me siento me dan de comer. Y comen rico. Pero ellos no tenían nada, no podían comer. Es más, tuvieron que tirar las cosas del barco para alivianar la carga del barco. Tuvieron que despojarse de sus pertenencias. Todo se perdió. Se perdió la ropa, se perdió el abrigo, se perdió la comida, se perdió los víveres. Se perdieron los documentos que tenía Julio para poder decir que estos eran presos. Recuerden, los presos tenían que estar atados con cadenas a la muñeca del soldado. Yo no sé cómo habrá sido, si en ese momento los habrán soltado porque no tenían dónde irse o no lo sé. Pero el asunto es que había presos, había soldados y había personal a cargo del barco. Todo se perdió. Hasta el barco se perdió. Y entonces el barco encalló en un banco de arena y las olas destruyeron el barco. Lo destruyeron, lo hicieron pedazos. Algunos se sujetaron en maderas y ahí estaba DiCaprio en el Titanic parecido y come back. Todo se perdió. Algunos nadaron hasta la costa, otros quizás se querían ahogar y venía uno y los salvaba. Imagínense los gritos. Imagínense la gente que quizás no sabía nadar. Y era la noche, hermanos. Era de noche, no era de día. De noche y tormenta y frío. ¿Está allí un ratito? ¿Se anima a estar ahí? ¡Oh, tremendo! Yo cuando me lo imaginaba, inmediatamente decía, eso era un caos total. Todo por no oír un consejo. Pero todos están a salvo, todos están sin perder la vida, porque ya lo había dicho Pablo. Lo dice, versículo 21 al versículo 25 del mismo capítulo 27. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá.
Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Qué interesante. Pero seremos náufragos en una isla. Y entonces, ahora sí, voy a pedir la asistencia de la hermanita que está proyectando, nos ayude. Vamos a leer todo el capítulo 28 y de allí entonces tener esas fotos que nos ayuden en nuestro diario vivir. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Dice la palabra de Dios: una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues, aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería o diarrea, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando
fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyes con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Disculpe. El capítulo 28 termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que Hechos está escrito por Lucas, está escrito para un hombre, para contarle a un tal Teófilo lo sucedido y cómo se inició la iglesia. Es una carta personal. Son cosas que a Lucas les pareció bien contarlas. Y muchas de las cosas que no están escritas, seguramente para Lucas no fueron de importancia, pero otros historiadores cuentan algunos otros detalles, inclusive las mismas cartas apostólicas cuentan detalles que no están contadas aquí en Hechos de los Apóstoles. Allí en Argentina hay un hermano muy querido para mí, ya mayor de edad, Horacio Pinto, y él suele decir, la Biblia es hermosa por lo que dice y más hermosa por lo que no dice. Y en este sentido, hay cosas que no están dichas, pero sí están dichas, porque nosotros seguimos transportados allí. Y somos espectadores pasivos de un episodio bastante negro, bastante oscuro, bastante problemático. Ellos están mojados, más de 200 personas. Están con frío, están con hambre, no tienen ni siquiera fuerzas para moverse. Algunos se están ahogando, otros están tratando de salvarlos. Los ponen arriba de las tablas rotas por el barco destruido y tocan algo de arena allí y se van acercando a algo que parecería ser tierra, porque la noche no permite ver nada de la costa, pero saben que hay en la costa porque se escucha que la ola revienta en la arena, y entonces se están acercándose, hay una isla. Dice el episodio, bueno, después que llegamos nos dimos cuenta que la isla se llamaba Malta, pero mientras tanto, más de 200 personas se están acercando. No sé en qué tiempo, pero uno llega primero, uno lo arrastra al otro, y quizás el soldado lo toma a su prisionero a cargo y lo vuelve a poner con la cadena, y sigue el frío y llueve y están con hambre y no saben a dónde se van acercando y no ven nada. No ven nada. No es como ahora. Ahora hay luz eléctrica. Pero dice allí el episodio, y esa es mi primera imagen. Y yo le voy a pedir a la hermana que la ponga la imagen. Y mi primera imagen tiene que ver con una hoguera. ¿La podemos poner a la hoguera? ¿Mi hermana está allí? Ahí está. Gracias. Una hoguera. Pero la hoguera tiene una palabra, calor. Y usted va a decir, y obvio. Si hay fuego, hay calor. No, pero no me refiero solamente al calor que que emana el fuego. Quisiera que pensemos en esa hoguera. Porque la gente de la isla está escuchando lo que sucede allí, no saben qué pasa, pero se supone que es un naufragio. Y los gritos hacen que la gente de la isla pueda por lo menos
a hacer una hoguera. La hoguera quizás no haya sido con la intención de calentar a las personas que vengan, pero sí por lo menos para que vean, aquí está la costa. Hoy usamos los faros, pero en ese tiempo se usaba el fuego para iluminar. Y entonces allí está la hoguera y la gente se va acercando a la hoguera. Cuando uno se acerca al fuego, ¡ah, qué lindo! ¡Ah! Por fin algo de calorcito y están con frío, están con hambre y se van acercando a la hoguera. Qué lindo que es acercarse a una hoguera. Y la gente puede escuchar, pero no entiende el idioma, porque era otro idioma el que hablaban. Y entonces hasta eso era difícil de interpretar. ¿Y dónde estamos? No sé, por lo menos, pero nos acerquemos. No son hostiles, no creo que nos quieran comer como los caníbales. Pero bueno, parece que son benignos y entonces ahí se iban acercando. Póngase en ese lugar, por favor. Pero no quiero contar una historia. Yo no quiero narrar lo que no está narrado en la Biblia. Yo quiero preguntarte. ¿Estuviste en una noche tormentosa? ¿Estuviste en una noche donde todo se te destruyó? ¿Estuviste en una noche en donde todo se derrumbó, todo a tu alrededor, no tenías dónde apoyarte? No está tu papá, no está tu mamá, no está tu hijo, no está tu dinero, no está tu billetera, no está tu apellido. ¿Tuviste tu noche oscura, tu tormenta? ¿Te pudiste arrimar a alguna hoguera? ¿Tuviste tu noche en donde todo lo que había a tu alrededor ni siquiera era lo familiar tuyo? ¿Pudiste arrimarte a una hoguera o seguís en tu noche oscura? ¿O seguís en tu tormenta? ¿O seguís, en Argentina decimos, manoteando, como ciego nuevo? ¿Seguís en tu noche sin poder saber dónde estás parado? Siempre hay una hoguera cerca. Siempre tiene que haber un fuego cerca. A nosotros como familia nos sucedió. Tuvimos una noche negra, una noche oscura, a 20 horas de nuestra casa. En una noche, viajando, nos encontramos con una vaca en medio de la ruta, chocamos con la vaca, se destruyó el auto y quedamos sin nada. Y quedamos con todas las valijas y los bolsos y la carpa y todo lo que llevábamos en medio de la nada, sin saber qué íbamos a hacer de nosotros, pero vivos, mi esposa y mis 3 hijos y yo. Y encontramos una hoguera. Era una familia que no conocíamos. Y esa familia nos hospedó y nos brindó su hogar, su dormitorio, su baño, su cama, su mesa, su mantel y el calor de hogar. Qué lindo que es tener una hoguera. Qué lindo que tener a alguien cerca. No tenés a nadie cerca. ¿Por qué no tenés a nadie cerca? ¿Cuál es tu reacción cuando estás en tu noche oscura? ¿Cuál es tu reacción cuando estás en medio de la tormenta? ¿Qué actitud asumís? ¿Qué actitud tomás? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando no te sale nada bien? Qué bueno que es tener una hoguera cerca. ¿No te pasó a vos? ¿Le pasó a alguien cercano a vos? ¿Le pasó a alguien que esté cerca tuyo? ¿Podés hacer una hoguera para que esa persona tenga el calor de la comunión? ¿O no te interesa? ¿O es asunto de él y no es asunto tuyo? ¿Sabe que los que vivían en la isla de Malta tuvieron la intención de ayudar? Porque sabían que estaban en problemas. Hicieron una hoguera. Y allí se acercaron a la hoguera. Pero mi segunda imagen, mi segunda foto, es la de Pablo. Fíjese, lo dice al pasar. Y Pablo se levantó a buscar leña. Lucas está relatando. Y en muchas ocasiones Lucas, cuando escribe, se pone
él también como protagonista. Podría haber dicho, y fuimos a buscar más leña. No, dice, y Pablo se levantó a buscar leña. Perdón. Pablo, porque se levanta a buscar leña. Y porque eran 200 personas que estaban. No sé cuántas personas hay aquí. Habrá 200 personas, los que saben contar. Bueno, 200 personas cerca de una hoguera chiquita no produce la necesidad del calor. Fíjese, Pablo se levanta a buscar leña porque sabía que esa hoguera necesitaba más fuego. ¿Por qué? Porque quería bendecir, ayudar a los 200 y algo que estaban temblando de frío y de hambre y no habrá un sanguchito de algo ahí, alguna papa, la huancaína. Actitud, mi hermano, actitud. ¿Sabe que Pablo podría realmente estar enojado? Pablo podría haberse empacado. Pablo podría haber dicho, ajá, arréglensela. No me escucharon, no me llevaron el apunte, necios. Podría haberse quedado quieto. Ahora exijo como ciudadano romano que me atiendan. ¿Dónde están los derechos humanos? A ver. No, se levanta a buscar leña. Y eso es una actitud de servicio, mi hermano. Podría haberse puesto el papel de víctima. ¡Pobre de mí! Yo soy Pablo. Mírame cómo estoy. No me escucharon. Los otros tienen la culpa. Ellos. Y empezar a señalar. No. Se levantó a buscar leña. Se levantó a buscar leña. No pensó en él. Ni siquiera en su descanso, ni en su comida. Esto enseña, hermanos, cuál es mi actitud frente a las situaciones complicadas. Nos tiramos al abandono. Ya está todo perdido, ya no hay más que hacer. Yo no puedo más. Acá se terminó todo, toqué fondo y vamos a ver qué pasa. Y acá me quedo y caigo. Me niego a vivir. Lloro mi desgracia. Me victimizo. Está muy de moda victimizarse. Por cualquier cosa, yo soy víctima. Publicamos nuestras quejas. Facebook, Instagram, TikTok. Esto me pasa. Lloro mi... Culpo a otro. Los otros tienen la culpa. Los pastores tienen que... O busco leña. ¿Sabe que cada vez más tenemos menos tolerancia a la presión? En Argentina se está dando el hecho de que los jovencitos, adolescentes y jóvenes, no están aguantando la presión, no están aguantando la exigencia. La famosa generación de cristal nos está invadiendo y entonces al jovencito, al adolescente no se le puede decir nada porque se desmorona. Bueno, yo sé que en esta mañana hay jovencitos, no les demos con el gusto a la gente que dice que no podemos soportar presiones. Cada vez tenemos menos, perdón por la expresión, si está mal dice, menos cuero para soportar. Santiago nos anima a soportar las pruebas, porque la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Y es esa prensa que está allí justamente presionando y sacando lo mejor de nosotros. Nunca vamos a aprender en el contexto de la comodidad. Nunca se da el aprendizaje en el contexto de la comodidad. Cuando estamos incómodos, cuando estamos bajo presión, cuando tenemos problemas, es cuando más aprendemos y esa experiencia, lo vivencial, es cuando más nos llega a la vida y nos sirve para la vida. Y esto me lleva a la tercera imagen. La tercera imagen es la de la víbora. Y le traigo la palabra resiliencia, esa es la palabra traída de la tecnología. Resiliencia se da en los metales cuando son sometidos a fuerzas y luego de soltar esa fuerza
vuelven a su estado natural o lo más parecido, es un resorte. Pero sobre llovido mojado, dirían en Argentina. Pablo se levanta a buscar leña y mientras busca la leña, una víbora se le muerde la mano. Yo digo que mordió acá, no sé dónde le mordió, pero le muerde la mano. Pero no puede ser. Encima que yo voy a ayudar, encima que tengo la actitud de ayudar, me viene a morder una víbora. Y Pablo se sacude la víbora como si no pasara nada. Eso es resiliencia, mi hermano. Podríamos escandalizarnos de esto. ¿Qué nos pasa cuando encima que queremos ayudar, nada nos sale bien? Vuelta de nuevo. ¿Qué actitud tomamos cuando una puerta queremos abrir y no se abre, otra puerta queremos abrir y no se abre, otra puerta queremos abrir y no se abre? ¿Cuál es nuestra actitud de resiliencia ante las adversidades de la vida? Pablo se sacudió la mano. Podríamos espiritualizar esto, ¿no? Y decir, bueno, ahí andaba el innombrable tratando de matar al siervo de Dios, pero él tenía que llegar a Roma. Él había escuchado del ángel de Dios que le dijo, no te va a pasar nada, quédate tranquilo. Mi hermano, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, si lo que estamos haciendo, Dios nos dijo que así va a ser, si lo que la palabra de Dios nos está afirmando que es la voluntad de Dios, quedémonos tranquilos, no va a haber víbora que nos envenene. Pero por otro lado, esto de la resiliencia me lleva a pensar en lo que dice el verso 4. Y el verso 4 dice, y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la justicia no le ha concedido vivir. Qué problema, ¿no? Bueno, los naturales de Malta quizás no tenían la asistencia del Espíritu Santo, pero nosotros sí tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Y qué fácil que es señalar el problema del otro hermano. Algo habrá hecho. Así decimos en Argentina. Algún muerto tendrá escondido en el ropero. Y somos rápidos. Somos rápidos en mirar, por supuesto, la paja en el otro ojo y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Bueno, esto sucedió con esta gente. Porque cuando la víbora se le prende la mano y lo muerde, era obvio que era una víbora venenosa, la gente lo conocía, y estaban esperando que se hinche y se muere envenenado. Y no pasaba eso. ¿Y cuándo se muere? ¿Y dónde lo vamos a enterrar? Y es gordito, vamos, lo miramos para hacer el cajón. Y no pasó eso. Inmediatamente tuvieron que cambiar el discurso. Y ya lo consideraron un Dios. ¿Se da cuenta de cómo pasamos de nuestro argumento de una cosa a la otra por ser prontos en hablar? Y entonces Pablo no se envenena, no cae muerto, al contrario, bendice a la gente, bendice de tal manera de sanar, y Lucas, que era el médico, relata que venían a Pablo para que lo sane. Lucas, que era el médico que tenía que sanar de manera medicinal, la actitud de Pablo al ser siervo de Dios obraba este milagro de la sanidad en las personas, no solamente al papá de Publio, sino a toda la gente que iba allí, ¿verdad? Y entonces 3 meses estuvieron haciendo esta tarea en la isla de Malta y seguramente también predicando el Evangelio. Ahora, esto que sucede, ya retirándonos de Malta, me lleva a la cuarta imagen, y la cuarta imagen tiene que ver con esto de detalles, porque sabe que allí el párrafo es emocionante porque antes de viajar, la gente de la isla dice que satisfizo
todo lo que necesitaban, no solamente Pablo, sino la gente, durante la estadía de 3 meses. Y no eran cristianos, ¿o sí? Quizás en el proceso de estos 3 meses se pudo hacer un discipulado de tal manera de poder ayudar a esta pobre gente que estaba allí de manera transitoria. Eran náufragos, eran personas que no tenían nada. Y qué lindo que es estar en todos los detalles. Estamos viviendo en un mundo en donde no sé lo que le pasa al otro. Lo veo y la primera respuesta, hola, hola mi pata, así dicen acá. Hola mi pata, ¿cómo estás? La respuesta, ¿cuál es? Bien, bien, y estoy obligado a decir bien. Porque si llegase a decir más o menos, qué compromiso para el que esté escuchando más o menos. Ahí, chato, ahí más o menos. Y no estoy del todo bien. ¡Qué compromiso! Por eso, para no comprometer a quien me está preguntando, la respuesta inmediata, bien, 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 lindo. ¿O querés que te cuente? No estábamos preparados para recibir otra respuesta que no sea bien. Y qué lindo que es tener hombres y mujeres que no haga falta que nos digan cómo estamos, que son observadores, que se fijan. El hermano, hace 3 domingos que lo veo con el mismo pantalón. El hermano lo veo un poquito delgado. ¿No le pasará nada? Al hermano lo veo un poquito barbudo, no está arreglado. Si me acerco, me parece que le está faltando un poquito de jabón. Detalles que nos hacen falta en la familia de la fe, mi hermano. Bueno, eso aprendo de esta gente. Dios levante hombres y mujeres que estén en los detalles de nuestros queridos hermanos que sirven al Señor, sobre todo nuestros hermanos misioneros, hermanos que sirven a la causa del Señor y que seguramente no están dedicados a progresar, quizás monetariamente. Bueno, el asunto es que estos viajeros, que no están haciendo turismo, son presidiarios, enviados a Roma para ser juzgados, zarpan y bueno, y se dirigen allí al último puerto, y desde ese puerto, el puerto de Puteoli, se van en carretas o en carros o caminando tienen que ir hacia Roma. Y entonces allí en ese lugar hay otro episodio muy bonito, se quedan 7 días. ¿Y cómo debe haber sido el trato de Pablo con el jefe de todos estos presidiarios, como para que, porque el invitado de honor era Pablo, quédense con nosotros? 7 días se quedaron, no se quedó solamente Pablo y los demás se fueron. Ustedes vayan, después voy yo. No, Pablo era preso, era un presidiario. Todos tenían que estar juntos y entonces el trato que habrá tenido Pablo con este hombre, bueno, ya el capítulo 26 narra allí que Julio lo trató de buena manera, era una persona benevolente, y entonces lo convence de que se queden 7 días, y entonces esto me lleva a la quinta imagen, que es la imagen de la... Ahí, se durmió el hermano. Ahí está. Gracias, hermano. No se me enoje, hermanita. Y esta palabra me gusta porque la tomo así, una palabra cariño, hospitalidad, cariño. Hay muchas personas que hospedan, pero por compromiso. 7 días se quedaron. ¿Sabe que el oriental tiene la costumbre de ser hospedador? En la antigüedad una persona iba a visitar a otra persona y después del 3er día de estar hospedado le preguntaba cuál era la causa de su visita. 3 días estaban disfrutando de la comida del hospedaje y después del 3er día, ¿a qué viene? Y vengo a quitarte la casa. Es una broma. Pero esto era natural. 3 días, pero 7 días se quedaron allí. Y disfrutaron de esa hospitalidad y de ese cariño cristiano. Querer que Pablo se quede con ellos. Es decir,
cuando una persona es amable, es decir, se deja amar, es fácil. Quédate, mi hermano, quédate acá, quédate en mi casa, no te vayas, hermano. Me hace bien tu vida, me bendice tu vida. Vení, quédate en mi casa. Yo quiero que te hospedes en mi casa. ¿Por qué? Porque bendices mi vida. Con tus palabras, con tu risa, con tu experiencia, con tus historias. Y eso sucedió allí, en ese puerto. No solo Pablo se quedó con ellos, sino todos se quedaron y todos fueron beneficiados por esto. ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué piensa la gente de nosotros? ¿Somos potables o somos tóxicos? Ahí viene Juan. Cambiemos tema. ¿O somos repulsivos? Nuestra forma de ser es de una persona amable o somos amargos. Cuando salimos a la calle, antes de salir nos agarramos los dedos con la puerta para salir enojados. Para que no me pidan nada. Y entonces tenemos una cara de malo porque prefiero estar así para que no me pidan nada. ¿Cuál es nuestra forma de ser? De modo tal que la gente quiere estar con nosotros, hermanos. Fíjese, esto enseña. Son imágenes. Pero no solamente eso, fíjese, esto me lleva a la otra imagen. Ahí está, muy bien. Y esta es la imagen del encuentro. ¿Por qué? Porque fíjese, dice el capítulo que cuando estaban llegando a Roma, algunos hermanos, no eran pocos, ya vamos a ver por qué, lo fueron a encontrar al foro de Apio y 3 tabernas. Eso dice el verso 15. ¿Cómo se enteraron los hermanos de Roma que un contingente de presidiarios, y en el que ese contingente iba Pablo, iban hacia Roma? ¿De qué manera se enteraron? Bueno, dicen los estudiosos que seguramente los hermanos de este puerto en algún día de la semana habrán viajado a Roma y habrán contado en Roma: ¡ah, que no saben a quién tengo en mi casa! ¡Al apóstol Pablo! Y un montón de presidiarios allí. No me digas, sí, hoy, ¿cuándo vendrán? Creo que vienen con el contingente presidiario porque tienen que ir a ser juzgados por Roma. No me digas, bueno, vamos a recibirlo. Y fueron al foro de Apio y a 3 tabernas. Y usted dice, ¿y qué es el foro de Apio y 3 tabernas? No era Roma, no era la gran Roma. Era un lugar aproximadamente a 70 kilómetros de Roma. Sería más o menos de Trujillo a Paiján. Así me dijo José Luis. 70 kilómetros. Si Paiján es más lejos, José le está mintiendo. Claro, pero yo ahora agarro el carro, me busco un bus, me voy caminando. Hermanos. Caminando, en carro, en lo que sea. Se fueron 70 kilómetros para volver con Pablo. ¿Me entiende? Pero ¿para qué voy a ir para allá si ya va a venir para acá? Me quedo a esperarlo acá. Cariño, encuentro, ganas de estar con la familia de la fe. Fíjese qué detalles. Lo dice al pasar Lucas, pero esto es caro, esto tiene peso, mi hermano. Qué lindo que es disfrutar de la familia de la fe. Qué lindo que es encontrarnos y estar. Yo quiero estar donde está la familia de la fe. La persona que viene es ilustre, es un casi mártir, es un héroe. Tengo que estar, viene Pablo, me voy a recibirlo. ¿Y por qué tengo que ir a recibirlo si puedo esperarlo acá? Porque quiero venir con él y quiero estar más tiempo con él y que me cuente de manera personal su vivencia. Porque quizás cuando venga haya tanta gente que no puede estar con él cara a cara y quiero estar con él. Esto es impresionante, hermano, me emociona realmente. Fíjese que no son anónimos los hermanos que fueron a recibirlos. De modo tal que si yo leo Romanos,
la carta del apóstol Pablo que les envía a los cristianos en Roma, y ahí están algunos mencionados, y es posible que estos hermanos hayan sido los que hayan ido a recibirlo allí al foro de Apio o Tres Tabernas. Lea conmigo, por favor, va a estar proyectado allí Romanos capítulo 16. Fíjese lo que dice allí y fíjese de la manera que se expresa el apóstol Pablo de los hermanos, no solo con nombre y apellido, sino con sus características. Esto emociona a mis hermanos también. Fíjese, dice Romanos 16, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Acá hay una héroe también. 3, saluden a Priscila, a Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida. ¡Wow! No fueron garantes para pagar, expusieron sus cuellos por mi vida. Y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia en su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Asia en Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío, de nuevo, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, a Estaquis, amado mío, de nuevo, amado. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena, Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, a su madre, que también es la mía. ¡Wow! Fíjese cómo se expresa. Saluden a Asíncrito, nombres difíciles, por supuesto. A Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo, a la hermana de él, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Qué hermoso que es tener una lista, hermano, de los hermanos que están luchando con vos en la causa de Cristo. Qué lindo que es tener una lista. ¿La tenés? ¿Tenés tu propia lista de tus hermanos, de tus colaboradores, de tus patas que te acompañan en la lucha cristiana? ¿La tenés? ¿Qué características tienen? Podés decir de ellos que están al lado mío y no me van a dejar ni a sol ni a sombra. Van a dar su vida por mí. Los amo. La madre de ellos es como si fuese mi mamá. Fíjese cómo lo dice Pablo. Y esto nos enseña a nosotros. En Fría tenemos una hermana, querida hermana, pero le cuestan los nombres. El hermanito ese bajito, el hermanito bajito, medio gordito. Decime el nombre, se llama Andrés. Andrés. Y la hermanita, esa rubita teñida, la hermanita. Dime el nombre, hermana, no lo saben los nombres. Y los cristianos tenemos un mote que nos salva de una, ¿no? Hermano querido, decime el nombre. Hermanito del alma. Y el nombre, te la debo a la próxima. ¿Cuál es tu lista de hermanos? ¿Cuál es tu lista de colaboradores que tienen su característica? Pablo la tenía. Querer estar con alguien, ¿no? Querer ser querible. Sentirse querido, acompañado. Tomarse el tiempo de estar con el hermano. Invertir el tiempo, no perder el tiempo. Para estar con el hermano porque sé que el hermano me bendice. Cuando yo me encuentro con los de la familia de la fe, ¿qué hago? ¿Critico o bendigo? ¿Aprendo para bendecir
o aprendo mañas? ¿Qué características tienen mis caros hermanos en la fe? Bueno, y el episodio termina. Ya el apóstol Pablo está en una casa. Él no está en la cárcel, está en una casa alquilada. El alquiler no lo paga el gobierno romano. El alquiler lo tendría que pagar Pablo, pero Pablo no tiene un peso. ¿Quién lo paga? La familia de la fe. 2 años pagaron por él. Y ahí Pablo puede recibir entonces un montón de gente. Y mientras estuvo arrestado, predicó a los del pretorio, es decir, predicó a los de la guardia. Filipenses capítulo 1 lo dice. Pero escribe las cartas llamadas las cartas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses, cartas personales como la carta a Filemón. Lo estuvo acompañado por Lucas, eso lo dice 2 Timoteo 4. Recibió las visitas como la de Timoteo varias veces, Filipenses 1, Colosenses 1, Filemón 1, Tíquico también lo fue a visitar, Efesios 6, Epafrodito, lo dice Filipenses 4, Marcos también. Ahí fue que Pablo lo llama Marcos, capítulo 4 de Colosenses. Y termina el capítulo de manera abrupta, ¿no? No se dice nada sobre el juicio, no se dice, Lucas no relata si fue y se vio cara a cara con el César. Pero el último párrafo fue llamativo, hermano, y yo no quiero pasarlo desapercibido, porque Pablo anuncia que está en Roma y quiere ver a los líderes a los líderes judíos que están en Roma. Y eso me lleva a la última imagen que le voy a pedir a mi hermana, que ya está muy atenta, ya la hemos cargado demasiado. Pido disculpas, hermana. Y esta imagen es una imagen hecha, por supuesto, y es transparencia. Dice el episodio ahí que los judíos, los líderes judíos que lo habían hecho llevar preso injustamente, no habían escuchado nada de Pablo, no tenían noticias de Pablo. Pero Pablo quiso ser transparente y él quiso exponerse ante los líderes judíos. Y esto también me enseña. En un mundo en donde cada uno hace lo que quiere, en un mundo en donde nadie pregunta qué voy a hacer, o dónde voy, o cuándo vuelvo, porque nadie tiene que saber de mi vida, en un mundo en donde la privacidad es parte de la ley y en donde nadie tiene que saber lo que tengo en mi teléfono, en un mundo en donde nadie tiene que saber de mi agenda, porque es mi privacidad, Pablo se expone. Y pasados 3 días de estar preso, esos días debe haber sido para acomodarse, dijo, bueno, ya que estoy acomodado, vengan, quiero mostrarles quién soy. Hermanos, yo estoy acá en Trujillo, yo vengo de lejos. Podría haberme ido a cualquier lado. Pero lo primero que hice es contarle a mis hermanos en Cristo en Frías que estoy en la iglesia en Centro Bíblico Trujillo y que por la gracia del Señor me permitieron brindar la palabra de Dios. Y me estoy exponiendo a ustedes y ustedes tienen contacto con mis hermanos en Frías y pueden saber absolutamente quién soy y qué soy y tienen allí mi teléfono y tienen mi familia y mi dirección. Y qué bueno que es exponerse, porque no tengo nada que ocultar. Y Pablo no tenía nada que ocultar. Por supuesto no lo escucharon, por supuesto lo despreciaron, por eso el apóstol Pablo menciona al profeta. Con razón este pueblo va a oír, pero no entenderán, y van a ver y no van a percibir. Y porque el corazón de este pueblo está obtuso, cerrado, por eso me voy a ir y voy a seguir predicando a los gentiles. Bueno, ya lo dice Pablo allí, ¿no? Y si te escuchan y no te escuchan y se burlan, vos seguís predicando el Evangelio, pero esta exposición también me enseña a mí. Y qué bueno que es poder ser transparente aquí en mi iglesia, en mi zona, en mi barrio, pero también donde no me ven y saben quién soy. Y eso hizo el apóstol Pablo. Se mostró quién era. Y aunque no lo escucharon, el apóstol dice allí que continuó siendo ese obrero de Dios. Luego de 2 años, cuenta la historia que
es liberado, ¿no? No se sabe si porque el César le dio la libertad o si al pasar esos 2 años, que era el tiempo en que se sostenía a un preso sin causa, tenía que ser liberado, para luego, después, nuevamente ser apresado y decapitado. Como enseña el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Y cómo me enseña a mí a no tener solamente imágenes de una narración, sino enseñanzas a mi vida. Que puedo ser ese calor de hogar para abrazar al necesitado. Puedo ser una persona que, a pesar de tener problemas, me hago fuerte en la dificultad. Una persona resiliente que, a pesar de los problemas, lo mismo, me mantengo firme. Una persona que puedo ser amable, quiero ser amable y que los demás quieran estar conmigo. Y una persona transparente. Amén. Permítame tener una oración agradeciendo al Señor su asistencia. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra y gracias porque ella nos permite tener este momento para seguir aprendiendo cómo debo ser en la vida. Oh Dios, sin duda que tenemos mucho por aprender y mucho por cambiar. Gracias por la paciencia que nos tenés, Señor, porque siendo Dios y siendo el dueño absoluto de todo, nos esperás a que cambiemos para bendecir y llevemos tu palabra donde más lo necesite y bendigamos a tu pueblo donde más haga falta. Por eso, Señor, seguí bendiciendo a la iglesia Centro Bíblico Trujillo en esta enseñanza y a partir de esto que nos has mostrado en este día. En el nombre de Jesús, amén.